días, alumnos. El día de hoy vamos a hablar de las primeras manifestaciones de la literatura española. Entonces, ustedes se preguntarán desde cuándo datan, ¿no?, estas primeras manifestaciones. Aproximadamente datan del siglo X. ¿Y cuál es la primera manifestación de la literatura española? Son las glosas. Entonces, ese término, glosas, es muy importante. Ahora, las glosas, ¿qué eran las glosas? Eran pequeños escritos, ¿sí?, por monjes en latín. Y las glosas, ¿cuál era la finalidad de las glosas? Las glosas, su finalidad era aclarar, y estos fueron los primeros escritos en la lengua. Ahora, tenemos dos tipos de glosas, las glosas emilianenses y las glosas silenses. En las glosas emilianenses, que son simplemente anotaciones en latín, y también podían estar escritas en romance, euskera y entre otras lenguas más, compuestas en donde las han compuesto en el monasterio de San Milán, y actualmente existen 1000 ejemplares todavía de estas glosas emilianenses. Y por el otro lado tenemos las glosas silenses, que datan aproximadamente del siglo XI, y estas, a diferencia de las glosas emilianenses, son comentarios en la lengua romance peninsular que servían para aclarar los escritos que estaban en latín antiguo. Entonces, con estas glosas silenses aclaraban estos escritos. ¿Dónde fueron compuestas? Fueron compuestas en el monasterio de Santo Domingo. Ahora vamos a ver las divisiones que teníamos en la lírica. Ustedes saben que el género lírico tiene que ver mucho con los poemas y también tiene un carácter subjetivo. Ahora vamos a ver la lírica culta. Tenía 3 etapas. Una era la provenzal, árabe hebrea, y también era considerada los castigos de amigo galaico portuguesas. Sin embargo, esta vez lo vamos a ver en la lírica popular. Vamos a la lírica culta entonces. Su primera etapa, la lírica provenzal, que aproximadamente se vieron entre el siglo XII, XIII y hasta el XIV. Esta lírica se expandió por toda Europa. Las personas, por ejemplo, los italianos, los castellanos, dejaron, ¿no?, de escribir en su lengua para escribir en la lengua provenzal. Hacían pura poesía en la lengua provenzal. Y gracias a esta lírica culta surge la poesía trovadoresca. Esta lírica provenzal era bastante subjetiva y tenía un lenguaje, como su mismo título dice, bastante culto. El tópico más importante de la lírica provenzal era el amor cortés. Y el amor cortés tenía las siguientes características. 1, la idealización de la mujer. Entonces ellos decían, ¿no?, y querían saber cómo era la mujer ideal. Para ellos eso era amor cortés. También el enamorado vasallo del amor. ¿Qué quiere decir? Que el enamorado era el héroe. Después tenemos la incompatibilidad entre el amor y el matrimonio, como a la fecha, ¿no? Hay muchas personas que creen en el amor, pero dicen que mejor no se deben de casar porque no va a haber esa compatibilidad, ¿no? Cuando eran enamorados es una cosa y cuando ya son esposos es bastante diferente. Y por último, el amor cortés también. Había un poeta melancólico cuando su amada no le hacía caso, entonces empezaba a escribir poemas de desamor. Tenemos las siguientes especies. Una es la canción, ¿ya? Otra es, la canción hablaba siempre del amor. La balada, que se podía bailar. Sí, hasta ahora podemos ver, ¿no?, baladas. El alba, que era un amor tenía que despedirse el amado al amanecer de su novia. Recuerden que ellos no creían en el matrimonio, entonces simplemente pasaban la noche y a la mañana siguiente tenían que separarse. Y la pastorela, que era un amor entre un caballero y una pastora, una pastorcita. Entonces era con diferencia de clases sociales. Vamos a ver ahora la lírica culta árabe hebrea, que data aproximadamente del siglo X al siglo XI. Y esta literatura tenía 2 tipos de estrofa. Uno era el segel y otro la moaxaja. El segel estaba escrito en un árabe dialectal, o sea, un árabe del pueblo, combinado con algunas lenguas extranjeras. Y la moaxaja
sí estaba escrita más bien en un árabe culto, y su tema de las morazajas, los temas más que abordaban más era el amor y la belleza del amado. Entonces, cómo lo resaltaba, ¿no? Todo lo que él era, lo guapo que era o lo bonito que era, si en el caso de ser una chica. Bien, ahora ya que hemos terminado de ver la lírica culta, vamos a la lírica popular. Tenemos tres tipos de lírica popular, ¿sí? La primera son las jarchas mozárabes, que datan aproximadamente también del siglo XI y siglo XII. Es una lírica femenina. ¿Por qué femenina? Porque el yo lírico es una mujer. Y esto podía estar dedicado a su madre, a su novia, a su amiga, etcétera, ¿no? Alguna mujer. El tema más importante era el amor y el desamor, y su métrica era irregular, ¿sí? Pero sí utilizaba bastantes recursos estilísticos, también repeticiones constantes, interrogaciones y exclamaciones al momento de escribir su poesía en jarchas mozárabes. Los castigos de amigo galaico-portugueses también datan entre el siglo XII hasta el siglo XIII, todavía se ha extendido también es una lírica femenina, ya que el yo lírico es una mujer. ¿Y de qué habla? ¿Cuál es el tema más importante? Es el amor y la queja amorosa. Entonces, que no estaba conforme. Tal vez esta persona amaba, pero no era correspondida de la misma manera. También tenía una métrica irregular, porque todas esas tienen una métrica irregular, pero no contaba con tantos recursos estilísticos como las jarchas mozárabes. Lo que sí tenía eran paralelismos y también repeticiones. Ahora tenemos a los villancicos castellanos, que datan del siglo, bueno, no se sabe exactamente cuándo surgieron, pero empezaron a aparecer los escritos, por escrito, en el siglo XV. Y habla sobre el amor, el lamento, pero no solo son esos temas de los que se habla en un villancico castellano, sino también pueden hablar del trabajo y hasta de las fiestas. Bien, ahora, su métrica es irregular y sí usa recursos estilísticos como los jarchas mozárabes, claro que unos recursos estilísticos populares. Tiene también oraciones, ¿sí? Oraciones breves y juegos de palabras. Entonces, alumnos, esto es todo el tema explicado. Ustedes tienen que hacer en su cuaderno un esquema parecido a este, bastante sencillo. Nos vemos a la próxima clase.